Hola a todos, muy buenos días, un saludo fraternal cargado de todo el amor de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes en esta hora y en este día. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada mañana y que grande es la fidelidad del Señor. Pues bueno, estamos ante este nuevo día, ante esta nueva mañana, para dar gracias a Dios y para pedir por su fidelidad y su misericordia en nuestras vidas. Quisiera enviar un saludo muy especial, muy fraternal a cada uno de nuestros hermanos de las iglesias de la Biblia Dice. Un saludo también muy especial para ti que estás conectado hoy por primera vez, o para ti que nos llevas acompañando ya varios domingos en este nuevo momento donde nos estamos congregando de manera virtual. Un día como hoy, domingo, podemos recordar, conmemorar, celebrar la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que alegrémonos, gocémonos y disfrutemos de este tiempo tan maravilloso que el Señor ha dispuesto para nosotros, para que podamos conectarnos con Él, para que podamos cantarle cada una de esas canciones que preparan, alistan nuestro corazón para unirnos con el Señor, para abrir su palabra y escuchar ese mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Que toda la familia en este momento se esté alistando para vivir este servicio virtual dominical, para que estemos llamando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y disfrutemos juntos en familia este tiempo tan especial, para que Dios use su palabra en ti, en nuestros corazones, y haga esa obra, esa cirugía espiritual como solo el Señor puede hacerla. Así que les animo en esta mañana a disfrutar, a pasar un tiempo bien especial con el Señor, a que cantemos esta canción con todo nuestro corazón. Esta canción se llama Le daré la gloria y habla de un corazón agradecido por lo que ha hecho Dios en su vida y cómo no darle la gloria al Señor. Es lo que Dios nos dice en su palabra, que si comemos o bebemos, que todo lo hagamos para su gloria. Así que ánimo a cantarle al Señor. Hay un momento donde vamos a cantar los hombres por aparte, las mujeres por aparte. Entonces con todo el gozo vamos a cantarle al Señor. Que tengan un buen día y que disfrutemos de este tiempo tan especial y tan maravilloso. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. De la miseria me rescato, mi vida es nueva, confío en Él. Le rechazaba, mas hoy le proclamo, diré su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Como lo hizo, fue su poder, con un milagro me transformó. Si no le conoces, su nombre es Jesús. Diré su historia,
la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Iglesia, muy buenos días. En estos momentos vamos a leer la palabra de Dios, así que les animo que busquemos nuestra Biblia y estemos buscando el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Que vamos abriendo nuestras Biblias, recordemos esta bonita tradición que tenemos como iglesia de leer la palabra de Dios todos los domingos juntos como congregación hasta que Dios venga por nosotros. Y ya vamos en el libro de Lucas. Vamos a buscar nuevamente Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Dice la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los colleros se maravillaron de los que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios para todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, iglesia, en estos momentos vamos a poner mucha atención a los anuncios correspondientes para este domingo y unas oraciones muy importantes que debemos tener en cuenta para estar orando por ellas durante toda la semana. El primer anuncio es acerca de las clases de niños. Las clases de niños se van a dar alternas. La primera clase va a ser por medio de un video que vamos a grabar los profes y vamos a montar a YouTube. Se le vamos a pasar a los niños como lo hemos venido haciendo. Y en 8 días se va a enviar un link en Zoom para que todos nos conectemos y tengamos una clase bien divertida con el maestro y los niños respectivos según el salón. Es muy importante que les demos las herramientas a los niños para que ellos se puedan conectar, ya sea un celular, el computador, tablet, audífonos, y puedan disfrutar de esta clase para el Señor. Y también recordar los devocionales. Todos los días debemos estar apoyando a nuestros niños en la realización del devocional, ya que esto va a formar su carácter y les va a enseñar a estar cada día, en la mañana, en la tarde, junto a Dios en medio de su palabra. Entonces, que no olvidemos esto, un anuncio especial para los padres de los niños que hacen parte del Ministerio de Niños. El siguiente anuncio es acerca de la ofrenda voluntaria. Para quienes nos han preguntado un poco de cómo podemos realizar nuestra ofrenda, podemos pedir un instructivo vía WhatsApp o por correo electrónico acerca de cómo realizarla. También al final de la prédica vamos a estar pasando unas diapositivas donde va a haber un instructivo muy sencillo de la forma en cómo podemos realizar, recordando que Dios nos dice en su palabra en 2 Corintios que cada uno dé como dispuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es algo muy importante, iglesia, que no podemos dejar pasar por alto y que Dios espera que lo tengamos allí en nuestro corazón. En cuanto a las oraciones para esta semana, recordemos por la familia que estamos orando: Sergio Reyes y su familia, su esposa Tila y su hijo Felipe, para que estemos orando durante esta semana por ellos, que Dios les esté dando sabiduría, les esté cuidando aún a ellos, esté dándole la inteligencia para poder tomar decisiones de lo que será más adelante. No los olvidemos, iglesia, estar orando por la familia Sergio Reyes, Tila y Felipe.
El siguiente anuncio es por la obra de Neiva, que la tengamos en nuestras corazones a cada una de las personas de esta obra, para que Dios les dé la fortaleza de seguir aún medio de la virtualidad. Sabemos que cuando una obra está empezando, tal vez puede ser un poco frágil, el enemigo puede estar estorbando, que no la saquemos de nuestro corazón, sino que estemos orando durante esa semana por la obra de Neiva. También por contactos nuevos donde hemos podido ir de misiones, a Tibú, Ocaña, Río de Oro, para que Dios esté dando esos nuevos contactos, esas nuevas puertas abiertas donde pueda correr el Evangelio y su palabra aún en medio de la virtualidad. También para que estemos orando, recordemos que terminamos las enseñanzas del libro de Daniel, que estemos poniendo en práctica, que Dios nos ayude cada día a recordar cada una de estas enseñanzas que nuestro pastor, por medio de su palabra y de él, nos ha enseñado, y que tengamos esa fe que Daniel tuvo hace muchísimos años, una fe que exaltó a Dios a pesar de la adversidad. Que recordemos cada una de esas enseñanzas y le pidamos a Dios que nos ayude a ponerlas en práctica. Un evento muy especial que vamos a tener, evento es el martes 27 y el viernes 30 de octubre. Como iglesia vamos a estar predicando el Evangelio en el Colegio Club de Leones a los jóvenes de 10º y 11º grado, para que estemos orando por ellos, que Dios esté preparando su corazón, que tengan un corazón como la tierra, que caiga una buena semilla en una buena tierra, que usa nuestro pastor, que le dé sabiduría para hablar y poder compartir el Evangelio en este momento tan especial. Y por último vamos a cantar 2 canciones. Pienso que las 2 canciones tienen mucho que ver la una con la otra. La primera es Luz de las Naciones, la cual nos habla como hay un mundo perdido, un mundo que está sufriendo sin Cristo, y nosotros al tener su palabra tenemos esa misión de ir a predicar el Evangelio. Y la segunda, que se llama No Basta, también nos habla de ello, que si le queremos servir tenemos que morir a nuestra carne. No basta con cantar, no basta con hacer muchas cosas en la iglesia si realmente no hemos muerto a nuestra carne, a nuestros pecados, porque es lo que Dios quiere, tener un corazón limpio que le alabe. Si tienes un corazón limpio y haces una sola cosa para Él con todo el corazón, eso es más importante para Dios que hacer 1000 cosas, pero de pronto estar fallándole y no haber muerto nuestra carne. Bueno, iglesia, que estemos cantando estas 2 canciones con todo el corazón para nuestro Señor. Soy tu vida, Él la usará, y de las naciones su luz será. Dios en su poder me llevará. En su verdad,
basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, no quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Qué bueno es poderle cantar al Señor y qué bueno también que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos una clase para que nuestros niños puedan cada 8 días escuchar directamente, según sus edades, la palabra de Dios para sus vidas. Pero es el tiempo también para nosotros, para que alistemos nuestra Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, nuestros lapiceros y sobre todo nuestro corazón. Vamos a estudiar la palabra de Dios.
Voy a hacer una pausa en ese ciclo de enseñanzas que estaba haciendo para la iglesia y en este momento vamos a continuar con esas enseñanzas que el pastor Hernán Moncada de la Biblia Dice de Cali está dándonos. Hoy vamos a continuar con ese estudio sobre la armadura de Dios y sobre cómo estar firmes en esa batalla. Entonces ya vamos allí en Efesios capítulo 6, versículo 18. Es el versículo de estudio que nos corresponde en este día. Así que preparémonos para aprender un tema bien importante para nuestras vidas. Que lo disfrutemos y sobre todo que estemos pidiéndole a Dios que nos hable y que nos dé ese querer, pero también ese hacer. Así que a disfrutar el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Después de haber alabado a nuestro Dios, es tiempo de entrar a su palabra para ser edificados por Él, para que escuchemos su voz, para seguir aprendiendo acerca de lo que Él tiene para nosotros en la carta a los Efesios, relacionado con la armadura suya que Él nos da para enfrentar la batalla espiritual que muchas veces enfrentamos. Y ese es el tema que Dios ha venido enseñándonos durante los últimos domingos y sabemos que Dios quiere que estemos firmes en esta batalla. ¿Recuerdas? Es lo que Él quiere. La instrucción que Él nos da es para que estemos firmes y fortalecidos, firmes en el Señor y fortalecidos en el poder de su fuerza, como aprendíamos en los primeros versículos. Y pues para que podamos estar firmes, Dios ha puesto a nuestra disposición toda su armadura. Pero ¿para qué estar firmes? Dios quiere que estemos firmes, pero ¿para qué estar firmes? Mira, Dios quiere protegernos, sí, es verdad. Él quiere que estemos firmes, quiere guardarnos en medio de esta batalla, de cualquier tipo de ataque, como hemos venido aprendiendo. Sin embargo, el propósito de Dios no es solamente que estemos bien. Él quiere que estemos firmes porque tiene un propósito más grande. Dios no quiere que nos enfoquemos en nuestros asuntos, en nuestros problemas pequeños, medianos, grandes. Dios no quiere que estemos enfocados en nuestros problemas. Él quiere hacerse cargo de nuestros problemas. Que nada nos afane, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego. Él quiere tomarlas, encargarse de ellas y que nosotros nos enfoquemos en su propósito. Porque su propósito es mucho más grande. El propósito de Dios tiene que ver con la predicación de su evangelio a todas las naciones del mundo, para que Él reciba la gloria en cada una de las naciones, que en cada nación haya personas que por haber depositado su fe en el Señor Jesucristo, lleguen a la salvación, conociendo al único y verdadero Dios y rindiendo sus vidas ante Él. Entonces, tiene que ver con nuestra misión como iglesia. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Eso es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y por eso quiere que estemos firmes en la batalla. Para eso nos da esta armadura y por eso Él quiere luchar nuestras batallas por nosotros. Y por eso Él nos permite que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Para que nuestros problemas sean pequeños ante su poder. Y así nosotros nos enfoquemos en su propósito grande. La gran comisión. Y mira, como iglesia llevamos más de 30 años orando y trabajando en las misiones, en lo que conocemos como Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones, que en cada una de las ciudades principales haya una iglesia bíblica modelo, para que esa iglesia en esa ciudad principal también tenga influencia en las ciudades, municipios alrededor, para predicar el evangelio de Jesucristo y así Colombia se convierta en una plataforma para llegar a otras naciones. Y Dios lo está haciendo. Dios por medio de la cuarentena nos ha permitido llegar a las naciones. Hoy en día, hoy domingo, como equipo de Colombia para Cristo,
cada servicio, cada predicación de la palabra de Dios, que como iglesias estamos viendo, publicando en YouTube o en los diferentes medios tecnológicos, de esta manera la palabra de Dios está llegando a muchas ciudades y pueblos de Colombia donde no podíamos llegar cada domingo. Además, está llegando a otras naciones, a otros países como al Ecuador, a Estados Unidos, a Panamá, Argentina, México y otros más. Este es el propósito de Dios y Él quiere que seamos parte de esto y que nos enfoquemos en esto. Y por eso quiere que estemos firmes y por eso nos ha dado toda su armadura a nuestra disposición para que la vistamos. Bueno, y hoy vamos a ver una parte de la armadura tan importante, tan valiosa, la oración. Vamos a Efesios capítulo 6, leamos desde el versículo 14 hasta el 20. Los versículos 14 hasta el 17 ya los estudiamos y hoy vamos a empezar con el versículo 18 y estaremos únicamente en el 18, pero leamos desde el 14 hasta el 20. Dice el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad, hoy domingo, de congregarnos, de reunirnos de esta manera como iglesia, por tener a nuestros invitados con nosotros también, Señor, orando, cantándote, dispuestos a escuchar tu palabra. Y eso te quiero rogar, Señor, que tú nos hables, que uses tu palabra en nuestras vidas y que me uses a mí, Señor. Yo te necesito, yo no soy nada, solo quiero servirte con integridad, Señor, y que tú tomes mi vida, mi corazón, mi boca, mis palabras para que sean tus palabras y que uses la Biblia, tu palabra inspirada, para enseñarnos cómo la oración hace parte muy importante de tu armadura que nos das para que estemos firmes en la batalla y para que cumplamos el propósito grande en esta batalla. No solamente que estemos firmes, que estemos tranquilos, que tengamos la victoria, sino también que participemos en tu propósito eterno, Señor, cumpliendo la gran comisión, empezando con nuestras oraciones, pero también, Señor, con nuestra predicación, que cada uno de nosotros tomemos parte y cumplamos tu propósito, tu deseo, hablando a cada persona que conocemos de tu Hijo Jesús y de la esperanza de salvación que tenemos en Él. Y es por medio de tu amado Hijo que te hacemos esta oración. Amén. Bueno, entonces, sabemos que tenemos toda la armadura de Dios. Un resumen muy rápido, así como lo hicimos el domingo anterior. Ya vimos que la armadura de Dios que Él nos da, la tenemos para cuidar nuestro corazón. Versículo 14. También en el versículo 15 aprendíamos que esa armadura es para cuidar nuestro andar. En el versículo 16, también para cuidarnos de todo tipo de ataque. En el versículo 17, para cuidar nuestra mente. Y ahora, hoy domingo y el próximo también, la armadura de Dios para que cumplamos el propósito de Dios. Y veremos dos cosas con las que podemos cumplir el propósito de Dios en relación con la oración. Y lo primero es con nuestra oración eficaz. La armadura de Dios la tenemos para que podamos cumplir su propósito grande, con nuestra oración eficaz por un lado y por el otro, o segundo, con nuestra oración enfocada. Veamos hoy nuestro primer punto. Cumplamos el propósito de Dios con nuestra oración eficaz. Leamos nuevamente solo el versículo 18. Dice,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, debemos orar eficazmente en todo tiempo. El versículo 18 inicia diciendo, orando en todo tiempo. Antes de continuar, recordemos lo que es orar. Muy sencillo. Orar es hablar con Dios para expresarle nuestros anhelos. Si anhelamos dar gracias a Dios, ¿qué hacemos? Orar. Si anhelamos exaltar a Dios, oramos. Si anhelamos el favor de Dios o la protección de Dios, oramos. Si anhelamos la salvación de alguien, oramos. Entonces, nuestra oración es eficaz cuando aprovechamos bien cada oportunidad para orar, es decir, para expresar nuestro anhelo a Dios. Así es como nuestra oración se convierte en una oración eficaz, cuando oramos en todo tiempo. Y esto quiere decir aprovechando bien cada oportunidad que tenemos para orar. No solo cuando estamos en problemas, no solamente cuando necesitamos la salud, cuando hay necesidad financiera, material, emocional, cuando estamos en esa urgencia ya terrible y no sabemos qué hacer, solamente en ese momento, no. Ahí debemos orar en esas situaciones, pero no son las únicas. Orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad sin cesar. A lo largo de todo el día tenemos muchas oportunidades para orar. Podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar del día podemos tener comunicación con Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones, Él nos abrió un camino vivo y directo al Padre y tenemos ahora comunicación directa con Dios, una relación íntima con Dios, de padre a hijo, de hijo a padre, y así podemos hablarle en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Pero una de las oportunidades más especiales en las que podemos orar es la mañana, antes de empezar nuestro día, en ese tiempo de nuestra cita diaria, personal con Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 5, y leamos el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese es el momento más especial en nuestras vidas. Debería ser el momento más especial de nuestras vidas. Cada mañana, cuando nos presentamos delante de Dios. Esa es una de las oportunidades más especiales que tenemos a lo largo del día, cada uno de los días de nuestra vida. La mañana, para presentarnos delante de Dios y que Él escuche nuestra voz, presentándonos ante Él para expresarle nuestros deseos y también para escuchar su voz. Entonces, orar en todo tiempo implica aprovechar bien cada oportunidad que tenemos para orar. Y esta es una de las mejores oportunidades que tenemos en el día. Otras oportunidades son cuando nos reunimos como iglesia. Hoy, domingo, por ejemplo, virtualmente nos reunimos para orar, ¿cierto? Y esa es una de las buenas oportunidades que debemos aprovechar para orar. Cuando estábamos en el local y teníamos nuestra reunión semanal para orar, que llamábamos casa de oración, cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia para orar por algo, también es una buena oportunidad que debemos aprovechar para orar. Cuando vemos esos anuncios en el servicio, cuando recibimos un mensaje de alguna necesidad, petición para orar, cuando vemos la necesidad de un hermano, de otra persona, son oportunidades que tenemos para orar y debemos aprovecharlas orando en todo tiempo. Y así es como nuestra oración se convierte en una oración eficaz. Mateo capítulo 21, que lo vemos en la pantalla. Mateo capítulo 21, versículo 13, palabras de Jesús. Y les dijo, escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba allí en Jerusalén y entró en el templo y se dio cuenta que el templo, que debía ser casa de oración, se había convertido en una casa de negocios, de mercadería, de transacciones, una casa financiera, cambista, compra y venta de bienes, de animales. Eso estaba sucediendo en la casa de Dios y Jesús se indignó por esto. Y lo mismo debe suceder con nuestras vidas ahora. Nuestros cuerpos son templo de Dios, somos casa de Dios y debemos ser casa de oración. Entonces, que eso sea nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Casa de oración y no una casa de otra cosa, de cambios, de mercadería, de materialismo. ¿Mm? No desperdiciemos la oportunidad que tenemos entonces cada mañana de presentarnos delante de Dios, porque es un momento único. Es la oportunidad para darle a Dios el primer lugar de nuestras vidas, cada día. Algunos creyentes lo primero que hacen cuando abren sus ojos es coger el teléfono ahí en su mesa de noche y revisar sus redes sociales, pero no tienen tiempo para orar. Otros por dormir más y lo más común es porque se acuestan muy tarde y por dormir más entonces se levantan 30 o 40 minutos antes de la hora de salida y no tienen tiempo para orar. Salen disparados para su trabajo o hacia su estudio y no tienen tiempo para orar. Un día alguien me dijo, no, pero yo sí oro. Pues yo pues me levanto a toda, pero yo sí oro. Mientras me ducho y mientras me voy vistiendo, voy orando y mientras voy comiendo también voy orando. No, mira, esa no es la oportunidad que debemos aprovecharse. ¿Podemos orar ahí? Sí, pero no, así como leíamos en el Salmo capítulo 5, es presentarnos delante de Dios en un tiempo exclusivo para orar, para hablar con Dios. El ejemplo de Daniel es tan bonito. Vamos a Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 6. Y leamos versículo 10. Daniel, este joven que amaba a Dios, vivía ahora en Babilonia. El rey del imperio era Nabucodonosor y el rey del imperio emitió y firmó un edicto que condenaba a muerte a cualquier persona que en sus tierras, bajo su control, cualquier persona que se postrara ante alguien que no fuera Nabucodonosor, que hiciera petición delante de alguien diferente a Nabucodonosor, era sentenciado a muerte. Pero Daniel amaba a Dios y Daniel había propuesto en su corazón no postrarse delante del rey de Babilonia, sino postrarse delante de su Dios como lo había hecho siempre a lo largo de su vida. El versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto lo hizo Daniel no porque el edicto fue firmado, no, solía hacerlo antes. ¿Y qué hacía antes del edicto y aún en peligro de muerte? ¿Qué hacía? 3 veces al día se arrodillaba, sin ocultarse, sin sentir miedo, sin sentir vergüenza. Se arrodillaba delante de Dios y oraba. Muy seguramente Daniel también oraba mientras iba camino a su trabajo, mientras se arreglaba, pero además él tenía esas oportunidades que aprovechaba muy bien, como estas, para orar. También tenemos oportunidades para orar cuando de repente Dios nos trae a la memoria a algún hermano, a alguna persona. Ahí debemos orar. Es una oportunidad en la que debemos orar. Si Dios nos recuerda a alguna persona, tal vez él o ella necesita en ese momento
de nuestra oración. ¿Mm? ¿Cuántas oportunidades tenemos en nuestra casa, con nuestros hijos, para orar y no lo hacemos? Cada noche, cada mañana. Con mis hijos es algo bonito. Algunas noches oro yo con ellos antes de dormir. Por lo general, cuando no tengo discipulado, oro con ellos, y cuando no puedo yo, lo hace mi esposa. Pero con mis hijos, cuando oro, es un tiempo muy bonito para orar, porque aprovecho esa oportunidad para enseñarles cosas a mis hijos y también para permitir que Dios obre en sus vidas, en sus corazones. Que no solamente pidan por sus cosas, por sus peticiones, por sus deseos, lo que quieren ellos, sino que empiecen a pensar en los otros, que además empiecen a pensar en la salvación también de otros niños. Entonces, en esas oraciones que hacemos con los niños, con nuestros hijos, oramos por los niños de la iglesia, con nombre propio, cada uno de los niños de la iglesia. Oramos por ellos. Oramos por la salvación de sus amigos en el colegio, y también oramos por las necesidades de ellos. Y no solamente las necesidades que ellos tienen de sus juguetes, de sus deseos, sino también de su carácter. Y eso es lo que oramos con nuestros hijos. Y eso significa orar en todo tiempo, aprovechar cada oportunidad, aprovecharla bien para orar. ¿Mm? También hay situaciones especiales que se convierten en oportunidades para orar. Por ejemplo, Nehemías estuvo delante de su jefe, el rey Artajerjes, el rey del imperio persa, cuando Persa era la potencia mundial, el imperio fuerte que dominaba. Y Nehemías estaba delante del rey porque Nehemías era el copero, era el que le servía el vino, el que hacía la cata del vino y además lo probaba antes para cuidar al rey, que no estuviera envenenada esa copa. Y Nehemías, en una conversación que tuvo con el rey, con Artajerjes, en ese momento Nehemías oró. Y esa conversación fue clave en la vida de Nehemías y en la vida de la nación de Israel. Veámoslo en la Biblia. Vamos a Nehemías. Si estás todavía en Daniel, ve más hacia la izquierda. Están primero los libros de las crónicas, luego viene Esdras y enseguida está Nehemías. Capítulo 2. Y leamos desde el versículo 1. Dice el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Además de ser un libro profético, la palabra de Dios, además también es un libro histórico y nos da datos de la historia para que podamos ubicarnos en la historia de la humanidad y saber cuándo sucedían estas cosas. Y sucedió en el año 20 del rey Artajerjes. Continúo con la lectura. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, dice Nehemías, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Eso le dijo el rey. ¿Y qué dice Nehemías? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías no se apresuró a responder mientras estaba delante del rey Artajerjes. Y el rey le preguntaba, ¿qué cosa pides? Artajerjes, ¿qué hizo? Oró al Dios de los cielos para pedirle guía y sabiduría para responder bien al rey, para saber pedir al rey lo que debía pedir de verdad. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y miremos la respuesta del rey Artajerjes. Entonces el rey me dijo,
y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Artajerjes le dio permiso a Nehemías de ir. Y no fue una licencia no remunerada o remunerada, no, fue muchísimo más que eso, porque lo dejó ir a reedificar su ciudad. Y no solamente lo dejó ir, sino que le dio todo lo que necesitaba, los permisos para pasar por cada frontera, por cada lugar, los recursos económicos, humanos también, para que pudiera cumplir. ¿Y qué hizo Nehemías antes de pedir al rey, a su jefe? Oró al Dios de los cielos. Entonces, orando en todo tiempo, aprovechando bien cada oportunidad que tenemos para orar. Eso hace que nuestra oración sea eficaz. No una oración mientras me ducho, no una oración mientras voy desayunando, mientras voy manejando para el trabajo, corriendo para el colegio, la universidad. No. ¿Cómo más? Nuestra oración es eficaz con toda oración y súplica. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Nuestra oración es eficaz cuando entendemos que esta es una parte poderosa de la armadura de Dios. Cuando entendemos que nuestra oración y súplica en todo tiempo es un arma poderosa. ¿Sabes por qué? Porque esta oración y súplica sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestro sentir, nos inclina a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios. Puede obrar en el corazón de otras personas, puede también incidir en las decisiones de otras personas. Nuestras oraciones y súplicas son clave para las misiones y para la salvación del mundo perdido. Miremos en la palabra de Dios cómo esto es así, cómo nuestras oraciones y súplicas son clave y son arma poderosa de Dios. Salmos capítulo 119. Salmos 119, desde el versículo 145. Veamos cómo nuestra oración sensibiliza nuestro sentir y también nos inclina a guardar la palabra de Dios y a vivir conforme a ella. Versículo 145 dice, clamé con todo mi corazón un ruego. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé esa oración de mañana, esa oportunidad bien aprovechada para orar. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahí ese corazón ya está siendo transformado e inclinado, ¿cierto? Esperó en la palabra de Dios y ahora medita en los mandamientos de Dios. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Dame vida conforme a tu palabra. Quiero vivir conforme a lo que tú me dices. Cuando de verdad aprovechamos bien cada oportunidad para orar, especialmente esa primera hora de nuestros días, cuando tenemos ese encuentro con Dios y oramos y ponemos nuestras peticiones delante de Él, mira, nuestros problemas empiezan a pasar a un segundo plano, ¿sí? Sin la oración, nuestros problemas son una cosa grande en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en nuestro día, afectando tal vez nuestras labores en el trabajo, nuestra vida familiar, nuestra paz interior. Y Dios, sí, Dios está ahí en el centro, claro, Él es importante en mi vida. Pero Dios está ahí pequeñito y mis problemas grandes. Pero cuando oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica, así como veíamos ahorita en Salmo 119, clamando, rogando, suplicando. Ahora nuestros problemas sí están ahí,
pequeñitos, porque sabemos que nuestro Dios es grande y puede con ellos. Y puede con ellos. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración es la cura, la solución, la respuesta, el medicamento contra la aflicción, la tristeza, la preocupación. ¿Sí? Ahora vamos a Proverbios capítulo 21 y veamos cómo la oración a nuestro Dios, al Dios del cielo, puede mover el corazón de otras personas y aún incidir en las decisiones de ellos. Proverbios capítulo 21, a la derecha de Salmos, si estás todavía ahí. Proverbios capítulo 21, el versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías oró a Dios, al Dios de los cielos, a su Dios. Y Dios, que tiene en su mano el corazón del rey, inclinó el corazón del rey a lo que Dios quiso. ¿Y Dios qué quiso? Escuchar la voz de Nehemías, la oración de Nehemías. Y es que la oración de Nehemías además estaba conectada con el propósito de Dios. Entonces, cuando oramos a Dios por otra persona, Dios puede inclinar el corazón de esa persona. Entonces, es un arma importante en el propósito grande de Dios, nuestras oraciones y súplicas. Y por eso Dios nos dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica. Y ahora miremos cómo es importante, arma poderosa también en las misiones. Mateo capítulo 9. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo, el primer evangelio, capítulo 9 y el versículo 37. Leamos desde el versículo 36. Palabras de Jesús. Más adelante, en el versículo 37 y 38 son palabras de Jesús, pero el 36 para que entendamos lo que sucedía. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los campos son muchos. La tierra para labrar y trabajar es mucha. El fruto que hay por recoger es mucho. Pero ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos hacer? Rogar a Dios, al Señor de la mies, al Señor de los campos, que envíe obreros a su mies. Cali, hay mucho fruto por recoger. Hay muchas personas dispuestas a escuchar el Evangelio. Así como hay unas que no, hay otras que sí quieren. Hay otras que están dispuestas a aceptar nuestra invitación a unirse a nuestros servicios virtuales. Están dispuestas a escuchar el Evangelio porque saben que necesitan en su vida a Dios, porque saben que necesitan algo que los salve. Pero debemos orar primero por nosotros, que Dios nos envíe a esas personas que están esperando por ese mensaje de salvación. Pero también debemos orar por las otras ciudades, por los otros países, por todas las naciones y rogarle a Dios que envíe misioneros, obreros también allí. Entonces la oración también es importante, poderosa en las misiones. Como les decía en la introducción, más de 30 años trabajando, orando por nuestra misión, Colombia para Cristo, que cada colombiano escuche al menos una vez el Evangelio de Salvación con claridad. Y que estableciendo iglesias modelo en las principales ciudades de Colombia, nos convirtamos en una plataforma para llegar a las naciones. Y Dios está permitiendo, de esta manera, que hoy lo hagamos, por su gracia, pero debemos seguir orando. Hoy estamos viendo el fruto de nuestra oración de años, llegando a las naciones, pero debemos seguir orando al Señor que envíe obreros a esos campos. Entonces,
Estamos aprendiendo que nuestra oración es eficaz cuando oramos en todo tiempo con toda oración y súplica. Y es que en el contexto de la armadura, no olvidemos que estamos ahí en el contexto de la armadura y que además estamos en el libro de los Efesios que está hablando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está enseñando al cuerpo de Cristo a orar de esta manera con toda oración y súplica. Y es que las oraciones o la oración tiene formas distintas o diferentes categorías. Están las oraciones que consisten en peticiones basadas en la palabra de Dios. También están las peticiones, que son peticiones específicas de intercesión, es decir, orar por otros. Están las rogativas o súplicas, que son aquellas peticiones urgentes por las necesidades de los demás o las nuestras. Y están las acciones de gracias. Entonces, aquí Pablo habla de la oración y la súplica. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos orar de esta manera para que nuestra oración sea eficaz? Pues bueno, con toda oración, es decir, con toda petición que se basa en la palabra de Dios. Podemos orar por nuestras necesidades basándonos en la palabra de Dios. Filipenses, vamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así puede ser nuestra oración, diciéndole al Señor: Señor, estoy afanoso, estoy preocupado, Señor, pero tú me pides que te haga conocer mis peticiones con toda oración y ruego. Y así como dice tu palabra, Señor, estoy haciendo un ejemplo de cómo podría ser mi oración. Así como dice tu palabra, yo quiero pedirte por esto y por esto y por esto, por la salud de mi hijo, por la salud de Mateo, por los exámenes médicos, que guíes a los médicos, que guíes a los doctores. Y Señor, que así como tú lo prometes en tu palabra, me des tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Así sería una oración basada en la palabra de Dios, una oración por mis necesidades, una oración por la salvación de otras personas. Segunda de Pedro. Vamos a la derecha de Filipenses. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una oración por la salvación de alguien más sería: Señor, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, Señor, yo te oro por mi amigo, tal, por mi familiar, tal, por su salvación, para que él proceda al arrepentimiento. Dame el denuedo para predicar tu evangelio y para que esta persona se arrepienta y te conozca, porque tú quieres su arrepentimiento. Otra oración que se basa en la palabra de Dios por las misiones. ¿Cómo podría ser? Segunda de Tesalonicenses. Ahora un poco a la izquierda de Pedro. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Cuando enviamos esas peticiones de oración por Franklin en Venezuela, tal vez, por esos viajes que la Iglesia Madre ha hecho a Pasto, a Leticia, por los viajes que la Iglesia de Suba ha hecho a México, o cualquier otro misionero de la Biblia, dice, cualquier otro pastor, cuando oramos de esta manera diciéndole: Señor, Señor, te oro por los pastores, los misioneros de nuestra iglesia, para que tú los uses, Señor, para que tú nos uses a nosotros y a nuestras iglesias, para que tu palabra
corra y sea glorificada, así como lo ha sido entre nosotros. Estamos haciendo una oración basada en la palabra de Dios. Y eso tiene poder, mucho poder. Esa es la oración. Eso es orar con toda oración. Y ahora, con toda súplica. Les decía que las súplicas son aquellas peticiones urgentes, aquellos ruegos. La súplica expresa una necesidad personal. Son peticiones específicas para un asunto en particular. Las usamos cuando buscamos conocer el plan de Dios en un asunto específico, un asunto en particular. Veamos la primera mención de la palabra griega que traduce súplica en Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, esa palabra que traducida al español vemos como oración, es un ruego, una súplica, porque tu ruego, tu súplica, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Fácil, ¿cierto? Poder deducir cuál era la súplica de Zacarías y de su esposa. Querían tener un hijo y suplicaban a Dios por esto, porque era una necesidad urgente para ellos. Ya estaban viejitos y querían tener un hijo. Además querían conocer el plan específico de Dios y si podrían o no podrían tener ese hijo. Entonces, Dios les dice por medio de ese ángel que su ruego había sido oído y que Dios les daría ese hijo, que se llamaría Juan. Él es el famoso Juan el Bautista. Y nosotros como iglesia, la Biblia dice de Cali, hemos hecho súplicas a Dios. ¿Recuerdan cuando suplicábamos, rogábamos a Dios por la salud de Jaime Pérez en medio de su cáncer? Y hoy, gracias a Dios, tenemos a Jaimito con nosotros, sano, fuerte. Hemos suplicado a Dios también por un empleo para Alexander, para Pacho Bernaza. Y hemos visto la respuesta de Dios en su tiempo. Le dio su empleo a Alexander. Y aquí les doy una buena noticia. Pacho ya consiguió un empleo esta semana que terminó. Dios le dio su empleo, su trabajo en medio de la cuarentena, en medio de la crisis. Dios escuchando nuestras súplicas y gracias a Dios porque nos escucha. Por nuestro local, ¿cuántas veces suplicamos a Dios por nuestro local, por las necesidades que teníamos? Y Dios nos respondía y aún nos sorprendía con sus respuestas. Entonces, tenemos un Dios que está atento a nuestras súplicas y nuestras súplicas son también un arma poderosa, una forma de orar, rogando a Dios por esas cosas urgentes, específicas, en donde queremos conocer el plan, la voluntad de Dios. Y Él está atento a nuestras súplicas. Pero, iglesia, ¿nos tomamos en serio la oración? ¿Nos tomamos en serio esto de tener una vida de oración, ser casa de oración? ¿Tenemos en realidad vidas fuertes de oración? Sabemos que un creyente es tan fuerte como su vida de oración lo sea. Es decir, si somos fuertes en nuestra vida de oración, seremos creyentes también fuertes, firmes, porque la oración hace parte de la armadura de Dios. Estamos angustiados por alguna cosa, preocupados, afligidos y ahí sufriendo por esa aflicción, ¿o estamos suplicando? Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que han sido justificados por medio de Cristo, de su sangre. Esos son los justos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nuevamente, la palabra griega que aquí está traducida como oraciones implica un ruego, una súplica. Y los oídos de nuestro Señor están atentos a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, sabiendo que los oídos de nuestro Dios están atentos a nuestras súplicas, ¿lo hacemos? ¿O más bien pasamos nuestro tiempo angustiados, preocupados, afligidos? Tal vez
tú eres uno de nuestros invitados recientes o tu primera vez conectándote hoy a este servicio y de alguna manera te has dado cuenta que no conoces a Dios, al verdadero Dios, no ese Dios lejano que las religiones, sea cual sea, nos enseñan, ¿no? Te das cuenta que no conoces a ese Dios vivo, cercano, real, que la Biblia enseña, que no conoces a Dios de manera personal. Mira, Dios te amó tanto, tanto, que dio lo que más amaba por ti y también por mí porque nos ama. Dios entregó a su Hijo, a Jesús, y Jesús hace 2000 años entregó su vida en la cruz, murió, derramó toda su sangre, pero al tercer día se levantó de la tumba, resucitó de los muertos, nunca pecó. La muerte nunca lo venció porque es el Hijo de Dios, porque es el Salvador, el único en quien podemos tener esperanza de salvación, el único en quien tenemos esperanza de perdón de pecados. Mira, Jesucristo quiere, anhela salvarte, perdonarte, que tú entiendas y sientas todo su amor. Jesucristo escuchará tu ruego si tú clamas a Jesús, diciéndole: Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo confieso que soy pecador, que soy pecadora, pero te pido que entres en mi vida, que me salves, porque yo creo que tú moriste en la cruz por mí y también creo que resucitaste. Quiero que me des tu vida, la vida eterna que tú prometes. Mira, Él escuchará tu ruego. Sus oídos estarán atentos a tu ruego y te dará esa salvación, ese perdón de pecados, esa vida eterna que tú estás pidiendo y que Él te quiere dar. Veamos un ejemplo muy bonito. Me gusta tanto este ejemplo. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice el versículo 12. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sabemos que la lepra en esa época era una enfermedad mortal, no había cura, no había tratamiento contra la lepra. Era algo así como un COVID-19 hoy en día. Nadie se quiere acercar a alguien que tenga COVID, ¿cierto? Por el riesgo y el temor de contagiarse. En esa época pasaba lo mismo con los leprosos. Los mandaban lejos, los hacían vivir en cuevas. Tenían que gritar: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que nadie se les acercara. Y aquí está Jesús en una de las ciudades y llegó un hombre con lepra. Y este hombre se le presentó a Jesús y se postró, dice, con el rostro en tierra. Se botó al suelo con su rostro contra la tierra y le rogó a Jesús diciéndole: Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes salvarme, puedes perdonarme. La lepra en la Biblia es ejemplo del pecado. Y miremos la respuesta de Jesús en el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Jesús, sin miedo al contagio, sin miedo a nada, tocó a este hombre leproso. Le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Mira, si tú hoy ruegas al Señor, diciéndole que quite tu pecado de tu vida, Él lo hará porque Él quiere hacerlo. ¿Qué más para que nuestra oración sea una oración eficaz? Debe ser una oración en el Espíritu. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y luego dice: en el Espíritu. Entonces nuestra oración es eficaz cuando la hacemos llenos del Espíritu de Dios. Cuando no estamos en carnalidad. Una oración que viene de un creyente carnal no tiene poder esa oración. Dios, si quiere escucharla, la escucha. Es Dios misericordioso, pero no es una oración con poder. Gálatas capítulo 5. Y el versículo 17. Leamos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios. Entonces, cuando oramos, si estamos en la carne, ¿cuál deseo estamos expresando? ¿El deseo de Dios? ¿El deseo del espíritu de Dios? No. Expresamos el deseo de nuestra carne. Y ya sabemos qué es lo que hay en nuestra carne ahí. Los versículos siguientes en Gálatas nos dejan ver lo que hay en nuestra carne. Entonces, si estamos en la carne, cuando oramos, vamos a orar solamente los deseos, las necesidades de nuestra carne. Pero si estamos en el Espíritu, llenos del Espíritu de Dios, nuestra oración expresará, irá en línea, de acuerdo con el deseo de Dios, con el deseo del Espíritu de Dios. Santiago, capítulo 4. Vamos hacia la derecha. Es casi de los últimos libros después de Hebreos, antes de Primera y Segunda de Pedro. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 4. Miremos qué pasa con esa oración cuando es en la carne. Santiago 4:1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, en vuestra carne? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nuestra oración será eficaz cuando no estamos pensando en nuestros deleites, cuando no estamos pensando en nuestra carne, cuando no estamos pensando en gastar en nuestros deseos carnales. Nuestra oración será eficaz cuando no estamos coqueteando con este mundo, cuando no estamos coqueteando con el pecado. Entonces, tomaremos esta armadura de Dios para cumplir el propósito de Dios cuando oramos en todo tiempo con toda oración y súplica, pero en el Espíritu, llenos del Espíritu de Dios. Esta es nuestra gran necesidad, andar todo tiempo en el Espíritu y así orar todo tiempo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, con mayúscula porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Está hablando de la oración. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en nuestra oración, intercediendo por nosotros en nuestra oración. Entonces necesitamos todo el tiempo orar en el Espíritu, todo tiempo andar llenos del Espíritu de Dios. Y por último, ¿cómo más nuestra oración es eficaz? Cuando oramos con toda perseverancia. Vamos a Efesios capítulo 6, la última parte del versículo 18. Primero dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración es eficaz cuando somos fieles y constantes en ella, velando en ella con toda perseverancia. Ahí nuestra oración también se convierte en una oración eficaz. Dice, velando en ello. Velar significa no dormir. Es una condición de alerta espiritual y está relacionada con la oración. Esta palabra velar, velad, velando, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y las 4 veces están relacionadas con la oración. Tiene que ver con nuestro andar cristiano, nuestra integridad, nuestra vida
y también tiene que ver con nuestra vida de oración. Vamos a Marcos capítulo 13, el Evangelio de Marcos. El segundo Evangelio, primero Mateo, luego Marcos, capítulo 13. Desde el versículo 33. Palabras de Jesús que dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El contexto, ¿cuál es? La segunda venida de Jesús. Él está hablando de cuándo será su segunda venida sobre la tierra. Y dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces, velar tiene que ver con nuestro andar, que nuestro andar, nuestra manera de vivir, sea como si mañana fuera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que así vivamos, como si mañana viniera el Señor Jesús por nosotros. Y viviendo así, velando, entonces oremos en todo tiempo, velando y orando en todo tiempo con toda perseverancia. De eso se trata velar en la oración. Dice que lo hagamos con toda perseverancia. Perseverar es hacer lo necesario para mantenernos constantes en algo, en algún pensamiento o en alguna situación. Hacer lo que sea para mantenernos constantes. Una forma para ilustrar lo que implica y lo que significa perseverar lo encontramos en Marcos capítulo 3, en el versículo 9. Y dijo a sus discípulos, es Jesús hablando con sus discípulos, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Esta palabra que traducida al español es siempre lista, es la misma palabra griega que traduce perseverancia. Entonces, ¿qué es perseverar? Es estar siempre listos para orar, velando, despiertos, atentos, siempre listos para orar y suplicar, como ya lo aprendíamos en los puntos anteriores. Y por eso el final del versículo 18 dice que velemos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya aprendimos lo que es una súplica, pero aquí Pablo está enseñando a los creyentes en Éfeso, está enseñándonos a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es necesario que estemos atentos, velando, andando como si el Señor viniera mañana, en santidad, listos siempre para orar y suplicar por todos los santos. No es solamente una oración por mis necesidades, no es solamente una oración por nuestros propios deseos, es también por todos los creyentes, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros pastores, por los misioneros, por el plan de Dios, por la iglesia entera. Eso es nuestra súplica, nuestro ruego, esas necesidades específicas y urgentes de los creyentes, de la iglesia. El próximo domingo estaremos aprendiendo acerca de la oración por aquellos que no conocen a Jesús y por nosotros, para que hablemos el Evangelio con poder, con autoridad. Eso vendrá el próximo domingo. Pero entonces el versículo 18 termina diciendo que velemos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí es importante que nos examinemos también. Cuando le decimos a alguien, voy a orar por ti, a un hermano en la iglesia, cuando nos encontrábamos, cuando hoy en día de pronto nos cruzamos o cuando nos mandamos algún mensaje o hablamos telefónicamente y decimos, voy a orar por ti, ¿de verdad oramos por esa persona? ¿De verdad velamos en nuestra súplica por nuestros hermanos, por nuestros pastores? En esta semana mandamos un mensaje contando pues de Fabio, de cómo necesitaba de nuestra oración. La pasó muy mal con su dolor en urgencias 2 veces esta semana.
Oramos de verdad por él, oraste por él, suplicaste por tu hermano, por tu pastor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si Jesús puso su vida por nosotros porque nos ama, entonces nosotros, si amamos a los hermanos, también debemos poner nuestras vidas por ellos. Estoy seguro que ninguno de nosotros ha tenido que exponer su vida por algún hermano, y muy seguramente no tengamos que hacerlo. Pero de pronto pensamos, pero yo lo haría. Bueno, qué bonito y qué bueno que pienses eso. Pero veámoslo más cerca, más aterrizado. Estarías dispuesto a morir por tu hermano, pero estás dispuesto a suplicar a Dios por tu hermano, por tus hermanos, por tus pastores, por los misioneros, por todos los santos, como dice el versículo 18. Eso también es poner nuestra vida por los hermanos. Cuando recibimos la lista de peticiones el domingo, todos los domingos publicamos una imagen con esa lista de peticiones como iglesia. Cuando las recibimos, la vemos, la leemos, oramos de verdad. O cuando enviamos esos mensajes por WhatsApp, estamos orando, suplicando por esas necesidades. Son 3 o 4 que ponemos cada domingo. Oramos de verdad por eso, suplicamos por eso, conocemos las necesidades de nuestros hermanos y suplicamos por ellos. Cuando en el discipulado estamos ahí todos reunidos por Zoom o por la herramienta que sea y compartimos nuestras necesidades de oración, tú tomas nota de esas peticiones, de esas necesidades y tomas el tiempo en la semana para orar por tus hermanos. Estamos tomando nota de las necesidades de ellos y estamos siendo fieles orando por ellos. Tenemos una lista de oración. Desde muy temprano en las 3 lecciones aprendemos a hacer y a usar una lista de oración, pero la tenemos, la usamos. Tener una lista de oración nos ayuda a ser organizados y también a perseverar, como estamos aprendiendo, en nuestras súplicas por todos los santos, por nuestros hermanos, por los creyentes. Para concluir, sabemos que podemos estar firmes en la batalla. Ya lo aprendimos hace algunos domingos. Podemos estar firmes en la batalla si vestimos toda la armadura de Dios. Pero, ¿para qué estar firmes? ¿Para qué quiere Dios que estemos firmes? Ya sabemos, porque Él se preocupa y está atento a nuestras necesidades. Pero es que Él quiere hacerse cargo de nuestras necesidades para que nosotros no nos enfoquemos en eso, en nuestros problemas, en nuestras cosas, sino que nos enfoquemos en Él, en su plan eterno. Que nos enfoquemos en nuestra oración, pero que sea una oración eficaz, una oración en todo tiempo con toda oración y súplica, que sea una oración en el Espíritu, no en nuestra carne, en el Espíritu, y una oración con toda perseverancia, orando por todos los creyentes, por todos nuestros hermanos. Y como les anuncié ya, el próximo domingo seguiremos aprendiendo acerca de la oración, cómo cumplir el propósito de Dios con nuestra oración. Si has sido uno de nuestros invitados y estuviste con nosotros este tiempo, te aseguro que no es una coincidencia que hayas estado aquí esta mañana, en este momento, escuchando la palabra de Dios, porque no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra. Y no es una coincidencia. Si tú llegaste a este link, escuchaste, es porque alguien o algunos han orado por ti y Dios inclinó tu corazón. Tú tomaste la decisión, ayudado, inclinado por Dios, para estar acá. Entonces, la oración ha tenido un efecto en tu vida y ahora, si tú quieres y necesitas al Señor en tu vida, ¿qué debes hacer? Una oración a Dios con tu corazón, con tus palabras, diciéndole a Dios que reconoces tu pecado, pidiéndole que te perdone, diciéndole que tú crees que Jesús es su Hijo y que tú crees que murió por ti y que resucitó, y que con tu oración le digas a Jesús que entre en tu vida. Y si quieres que te guiemos en esa oración, habla con la persona que te invitó y que oró por ti.
o escríbenos a nuestro correo que estoy poniendo en la pantalla. Escríbenos a nuestro correo y te responderemos pronto. También si tienes alguna otra pregunta, quieres conocer más de nuestra iglesia, de la Biblia dice, escríbenos y te responderemos. Y bueno, a todos nuestros invitados y a la iglesia, les deseo un feliz resto de domingo. Oro por ustedes para que Dios les guarde a lo largo de la semana. Y nos estaremos viendo en los discipulados y el próximo domingo. Chao. Hola amigos, ante todo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que han apartado para ser parte de este servicio, escuchar esa enseñanza de la palabra de Dios. Y como Rudy decía hace un momento, también gracias por dedicar estos minutos adicionales para poder escuchar de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que Dios tiene que decir en cuanto a tu situación espiritual ante Él. Así es que si me lo permites, vamos a ver un par de pasajes bíblicos, donde hoy de pronto vas a escuchar noticias duras, tremendas, ¿cierto? Pero a la vez vas a poder escuchar la mejor noticia que puedas recibir en tu vida. Cómo poder ser un hijo de Dios, cómo recibir a Cristo en tu corazón y poder tener la vida eterna. Así es que vamos a arrancar en el primer pasaje, que es Romanos 3:10. Los pasajes van a aparecer ahí en la pantalla. Y dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios dice en su palabra, está escrito, que no hay justo ni uno. No hay un solo ser humano que ante los ojos de Dios sea justo. Es decir, sin tacha, sin pecado, sin falta. Todos hemos pecado. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos dicho alguna mentira, hemos tenido malos pensamientos, malas actitudes y cualquier cantidad de faltas hemos cometido en nuestras vidas. Eso se llama pecado, romper la ley de Dios. Y ahí estamos todos. Y la consecuencia, como acabo de leer, bueno, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está Dios en su santidad, perfecto, aborrece el pecado. Y ahí está la raza humana caída en pecado y está esa barrera que no nos permite llegar a Dios. Es el pecado, el pecado. Mira lo que dice Romanos 6:23, la primera parte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Ese pecado que entró en el mundo desde Adán y Eva cuando desobedecieron, pecaron, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado hay un precio a pagar y se llama la muerte. Y desde allí los seres humanos morimos físicamente, pero también espiritualmente. El pecado nos mata, nos separa. Aquí en la Biblia la muerte habla de esa separación eterna de Dios. Vida eterna o muerte eterna en un infierno, pagando con nuestras muertes el precio del pecado. Tremendo, duro. Y hasta acá dirás, bueno, estos minutos adicionales para escuchar estas cosas, bueno, sí, es de lo que Dios te quiere advertir. Pero mira lo que Dios hizo por amor a ti y a mí. Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bonito! A pesar de nuestros pecados, a pesar del pecado de la humanidad, Dios tenía un plan para remediar esto y poder estar con Él eternamente. Y Dios se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin tacha, justa,
Y este justo, Jesucristo, fue a la cruz y murió allí, por ti y por mí. ¿Sabes qué hizo Él? Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, y Él pagó con su muerte, su sangre derramada, el precio del pecado de la humanidad. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Él tomó nuestro lugar. Seamos sinceros, ¿quién merecía la cruz? ¿El Hijo de Dios sin pecado? ¿O tú y yo, que cometemos pecados, faltas, errores, ¿cierto? Creo que nosotros merecíamos la cruz, pero Él estuvo allí y pagó el precio de nuestro pecado con su muerte. Ahora, mira lo que dice Romanos 6:23, la segunda parte. Vimos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios esta mañana te quiere regalar, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, te quiere regalar la vida eterna. Pero sabes, esto no se trata de religiones, no se trata de tradiciones, no se trata de hacer buenas obras, se trata de creer en la obra de Cristo en la cruz. Cristo, el Hijo de Dios, muriendo en una cruz, derramando su sangre por ti y por mí, para pagar el precio del pecado, la muerte. Y si lo creemos de corazón, Él nos regala la vida eterna. Mira Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Jesucristo quiere ser tu amigo, cenar contigo, es decir, sentarse a la mesa contigo, tener comunión contigo. El pecado nos lleva a tener enemistad con Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en el corazón, y es lo que está haciendo Él esta mañana, golpeando la puerta de tu corazón, porque quiere entrar, y cuando lo abrimos, Él entra, y podemos tener amistad con Él. Él te salva, y de ser enemigos de Dios por el pecado, pasamos a ser amigos de Dios, hijos de Dios. Tremendo el amor de Dios con nosotros. Hay que hacer algo, ¿sí? De pronto te preguntas, bueno, ¿y qué hay que hacer? Algo muy sencillo. Mira Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que hacer? Decírselo. Dios simplemente está esperando con todo su amor escuchar de ti, de tu corazón, que tú crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que murió en esa cruz por ti, que derramó su sangre por ti para limpiarte de tus pecados, que reconoces que eres pecador y te arrepientes de eso, y que lo invitas a entrar en tu corazón. Y si lo haces, Él va a entrar. Pero hay que decírselo y creerlo con todo el corazón. Así es que, si tú lo quieres hacer, en este momento voy a hacer una oración de guía para ti, para que sepas qué decirle a Dios. No es una oración mágica, lo que yo voy a decir no te va a salvar, es de tu corazón a Dios. Yo te guío, voy a dar los espacios para que puedas repetir en tu mente, en voz baja, en voz alta, como tú quieras, ahí en tu hogar. Pero que lo que le vas a decir a Dios, se lo digas creyéndolo en todo tu corazón, con todo tu corazón. Así es que inclinemos los rostros y yo te voy guiando en esta oración. Padre y Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por hablar a mi corazón. Y gracias porque hoy entendí que soy pecador. Gracias porque hoy entendí que ese pecado me aparta de ti y me lleva a una muerte eterna. Dios, hoy me arrepiento de mis pecados. Y hoy te abro mi corazón para que entres a morar en él. Creo en la obra de tu Hijo en la cruz, muriendo por mí y derramando su sangre por mí. Te pido que me salves y me hagas tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia conmigo. Te oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.